HP realmente pertenezco a la familia de los mortífagos 145, 156. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 145. No, Quirinus, estás subestimando la gravedad de tus heridas. Apenas había terminado de hablar Kirrell cuando la voz de Voldemort volvió a surgir de debajo del turbante carbonizado que llevaba en la nuca. Esta vez, su tono estaba lleno de burla, sarcasmo e incluso un atisbo de excitación. Tu fuerza vital es demasiado débil ahora, Quirinus. Incluso si absorbiera toda la fuerza vital que te queda, la ayuda que me proporcionaría sería insignificante. Absorber la fuerza vital que te queda es esencialmente lo mismo que encontrar unas cuantas ratas y absorber su fuerza vital. La razón por la que extinguí ese vórtice de fuego y te salvé de una muerte segura fue porque tu alma aún me era de alguna utilidad. Pero aparte de tu alma, ahora no eres nada para mí. No tienes poder de negociación conmigo. Quirinus, ahora, ¿qué te espera? Solo tienes dos opciones. Primero, negarte a darme la mitad de tu alma y morirás por completo en 10 minutos. Segundo, dame la mitad de tu alma para absorberla, y al menos podrás aferrarte a la vida. Elige rápido. Si dudas más, incluso si estás dispuesto a darme la mitad de tu alma a cambio, ya no podré salvarte la vida. Después de que Voldemort terminó de hablar, Kirrell cayó en un largo silencio. Pasaron 2 o 3 minutos antes de que finalmente soltara sus manos de su cabeza, levantara lentamente la cabeza y susurrara con una voz aún más ronca y débil que antes. Yo, estoy dispuesto, maestro. Estoy dispuesto a intercambiar la mitad de mi alma por una oportunidad de vivir. Pero por favor, dime de antemano qué me sucederá después de que te dé la mitad de mi alma para absorberla. Oh, no te preocupes demasiado, Quirinus. Después de que me entregues la mitad de tu alma para absorberla, tu conciencia seguirá existiendo y permanecerás consciente. Al oír la disposición de Quirinus a entregar la mitad de su alma, la voz de Voldemort se volvió instantáneamente relajada y alegre. Después de absorber la mitad de tu alma, el único cambio que sentirás realmente será una disminución en tu control sobre tu cuerpo. Sin embargo, tampoco tienes que preocuparte por esto, porque antes de obtener la piedra filosofal, tomaré el control de tu cuerpo en su lugar, reemplazando tu alma. Después de obtener la piedra filosofal y resucitar con éxito, naturalmente te devolveré el control de este cuerpo. Y en ese momento, también tendré maneras de ayudarte a reparar, e incluso mejorar, tu alma dañada hasta cierto punto. Así que, Quirinus, ya no tienes de qué preocuparte. Relájate rápidamente y haz lo que te digo. Si desobedeces, no puedo garantizar la seguridad de la división del alma. Si no tengo cuidado, podría cortar la mayor parte de tu alma, o incluso devorarla por completo. Si no quieres que tu alma se disperse, no obstaculices ni te resistas a mis acciones. ¿Entiendes? Entiendo, maestro. Por favor, comienza. Después de un silencio de casi un minuto, la voz increíblemente amarga de Kirrell finalmente resonó de nuevo. Pero pronto, su voz baja y ronca se convirtió repentinamente en un grito extremadamente penetrante. Al mismo tiempo, el cuerpo de Kirrell se acurrucó rápidamente y comenzó a rodar salvajemente sobre la nieve que ya se había derretido a la mitad. Al oír los continuos y aterradores gritos de Kirrell, Edgar, que estaba en cuclillas en el suelo, no pudo evitar estremecerse violentamente. Nunca había imaginado que una voz humana pudiera producir un sonido tan alto en decibelios. Lo que lo incomodaba aún más era el dolor extremo, el miedo y la desesperación contenidos en los gritos de Kirrell. Maldita sea. Los gritos de los humanos pueden ser tan aterradores. Esto da 1000 veces más miedo que cualquier película de terror. Edgar negó con la cabeza y luego simplemente se lanzó un hechizo para bloquear los oídos. No podía soportarlo más. Esos gritos agonizantes le hicieron darse cuenta de que si seguía escuchando, sería atormentado por pesadillas durante los próximos meses. Kirrell se retorció de agonía en la nieve durante 5 o 6 minutos antes de detenerse finalmente, convulsionando. Luego, como si nada hubiera pasado, se levantó de repente y se tambaleó de regreso al castillo. Al ver a Kirrell regresar al castillo, Edgar levantó una ceja sorprendido, luego rápidamente liberó el hechizo para bloquear los oídos y lo siguió en silencio. Considerando que había estado siguiendo a Kirrell durante tanto tiempo, incluso agachado a solo 5 o 6 metros de distancia, observando cómo se desarrollaba este espectáculo sin ser descubierto por Voldemort o Kirrell, sabía que no debía hacerlo. Edgar pensó que podría acercarse un poco más en el camino de regreso al castillo.
Tal vez podría escuchar algo útil. Después de todo, Kirrell y Voldemort no lo habían notado cuando estaban relativamente sanos, así que en su estado actual, era aún menos probable que se dieran cuenta de que alguien los seguía en secreto. Habiendo tomado una decisión, Edgar aceleró el paso, manteniéndose a menos de 5 metros de Kirrell. Efectivamente, Kirrell, casi carbonizado, no había avanzado mucho antes de comenzar a suplicar con voz débil y dolorida. Maestro, por favor, vaya más despacio. Tengo tanto dolor. Aunque ha absorbido la mitad de mi alma, haciendo que casi pierda el control de mi cuerpo, no he perdido todos mis sentidos. Especialmente mi percepción del dolor. Parece incluso más sensible que antes. Maestro, por favor, tenga piedad de mí. Por favor, controla mi cuerpo y regresa lentamente al castillo, ¿de acuerdo? Al oír las palabras de Kirrell, Edgar, que lo seguía de cerca, mostró una expresión de certeza. Cuando Voldemort mencionó absorber la mitad del alma de Kirrell, Edgar ya había anticipado que el plan del monstruo sin nariz no podía ser tan simple como lo había planteado. Y las palabras de Kirrell confirmaron por completo la suposición de Edgar. Después de que Voldemort absorbiera la mitad de su alma, Kirrell era prácticamente un muerto viviente. Aunque la mitad de su alma permanecía en el mundo, y aún podía sentir diversas sensaciones en su cuerpo e incluso pensar, eso era todo. Kirrell, ahora sin la mitad de su alma, ni siquiera podía controlar su propio cuerpo. Voldemort, tras absorber la mitad de su alma, había tomado el control, dominando casi por completo su cuerpo. Claro que esto podría excluir su boca. Después de todo, si Voldemort podía controlar la boca de Kirrell, no le permitiría pronunciar ni una palabra más. En resumen, Voldemort se hacía pasar por Kirrell. Tras confirmar esto, Edgar se emocionó aún más. Tenía curiosidad por ver qué haría y diría Kirrell, ahora completamente bajo el control de Voldemort, una vez que regresaran al castillo. Después de confirmar que Kirrell estaba completamente bajo el control de Voldemort, Edgar se emocionó aún más. Tenía curiosidad por saber qué haría y diría Kirrell una vez que regresaran al castillo, ahora que estaba completamente bajo el control de Voldemort. Más importante aún, ¿notarían los demás profesores, además de Dumbledore, la anormalidad de Kirrell? Voldemort ignoró las súplicas de Kirrell para que disminuyera la velocidad. De hecho, cuanto más dolorosas eran las súplicas de Kirrell, más rápido controlaba su cuerpo para que caminara. Este libro fue publicado por primera vez en línea por 5E5H5 solo cuando estaban a unos 20 metros del castillo, y Kirrell comenzó a gritar de dolor. Voldemort disminuyó repentinamente la velocidad, mientras simultáneamente dejaba escapar un gruñido bajo y muy impaciente. Cállate, Quirinus Kirrell, estúpido imbécil. ¿No ves que estamos a punto de entrar en el castillo de Hogwarts? ¿Crees que todos en Hogwarts son sordos, o que si alguien oye tus gritos, notarán tu anormalidad, descubrirán mi presencia y entonces serás libre? Déjame decirte la verdad, Quirinus, incluso si alguien descubre mi presencia, nadie puede atraparme aquí, ni siquiera el mismísimo Dumbledore. Si sigues gritando así, no dudaré en absorber toda tu alma y fuerza vital ahora mismo. Luego abandonaré tu cuerpo y encontraré un sirviente verdaderamente leal que no sea tan tonto como un troll. ¿No lo entiendes, maestro? ¿Cómo podría yo querer revelar tu presencia? Al oír la amenaza de Voldemort, Kirrell dejó de gritar rápidamente, pero el intenso dolor era insoportable, así que siguió gimiendo y respondió con voz temblorosa, sonando afligido. Estoy en este estado ahora. Si se descubre tu presencia, seguramente moriré. Pero estás controlando mi cuerpo, caminando tan rápido. Me duele tanto, es tan doloroso. Por favor, maestro, vaya más despacio. Ya casi estamos de vuelta en el castillo. Mira mis graves heridas. Si camino tan rápido, solo levantaré sospechas. HMPH, tonto. ¿De verdad crees que soy tan estúpido como tú? Voldemort se burló de las dolorosas súplicas de Quirinus Kirrell, continuando con un tono despectivo. Cuando hay gente alrededor, naturalmente parezco extremadamente débil y dolorido. Pero claramente, ahora no hay nadie más a nuestro alrededor, así que en esta situación, naturalmente tengo que caminar más rápido. Después de todo, incluso si te mantengo con vida, si no recibes tratamiento a tiempo, es casi imposible que vivas más de media hora. Así que si realmente camino despacio de regreso al castillo, me temo que tu cuerpo colapsará por completo antes incluso de que encontremos a los profesores en Hogwarts. En ese momento, Voldemort hizo una breve pausa, y después de que los dolorosos gemidos de Kirrell casi se ahogaran por el aullido del viento, continuó con su tono burlón.
Entonces, entre el sufrimiento a corto plazo y la muerte permanente, ¿qué elegirías, Quirinus Quirrell, tú, el supuesto hombre listo? Oh, cielos, es cierto, ya casi llegamos al castillo. Si Voldemort no me hubiera advertido, estaríamos en serios problemas. Al oír las últimas palabras de Voldemort, Edgar no tuvo tiempo de escuchar el resto de su conversación con Quirrell. Se apartó rápidamente y corrió tan rápido como pudo hacia la puerta del castillo. Aunque Voldemort controlaba a Quirrell y se movía un poco más despacio, estaban a solo unos 20 metros del castillo. Así que, para asegurarse de poder entrar sigilosamente antes de ser descubierto por ese ser mitad hombre, Edgar no tuvo más remedio que arriesgarse a resbalar y correr a casi 100 metros a través de la furiosa ventisca hasta la puerta del castillo. Entonces, con un movimiento rápido, se deslizó por la puerta entreabierta hacia el vestíbulo del castillo. Al entrar, Edgar se mantuvo alerta. Primero usó un encantamiento purificador para borrar sus huellas del suelo y los copos de nieve que se le habían pegado a la ropa y los zapatos. Luego, corrió a toda velocidad hacia el gran comedor contiguo. Sin embargo, Edgar solo había aprendido el encantamiento purificador la semana anterior y aún no lo dominaba. Para cuando finalmente borró sus huellas y se escondió en el gran comedor, Voldemort ya había controlado a Quirrell y lo había conducido a la puerta principal del castillo. Uf, qué cerca. Si hubiera corrido más despacio, ese tipo me habría encontrado. Al ver a Quirrell entrar lentamente al vestíbulo, Edgar, escondido tras la puerta del gran comedor, dejó escapar un largo suspiro de alivio. Al segundo siguiente, vio que, tal como había adivinado, Quirrell, controlado por Voldemort, cerró de golpe la puerta del castillo tras entrar al vestíbulo. Jaja, tenía razón. Voldemort definitivamente cerraría las puertas del castillo de inmediato. Si no hubiera regresado antes de que volvieran y borraran todo rastro de mí, me habría sido prácticamente imposible entrar al castillo sin ser visto después de que Voldemort cerrara las puertas. Edgar murmuró para sí mismo con un atisbo de alivio mientras se encogía aún más entre las sombras tras la puerta del gran comedor. Aunque Voldemort y Quirrell estaban en tal estado que casi no tendrían ninguna posibilidad de notarlo a menos que apareciera ostensiblemente frente a ellos, Edgar aún quería hacer todo lo posible por esconderse para garantizar su absoluta seguridad. Al mismo tiempo, activó una vez más su traje de disfrazador, transformándose en la forma y apariencia de Malfoy. Incluso si los profesores lo descubrían accidentalmente más tarde, siempre y cuando Dumbledore no viniera o no investigara demasiado el asunto, el primero en ser castigado y penalizado sería nuestro arrogante Malfoy, y la casa Slytherin, a quienes inexplicablemente culpaban. Tras mirarse de nuevo en el espejo y confirmar que su aspecto y físico se habían transformado en los de Draco Malfoy, Edgar asintió con satisfacción. Luego se dio la vuelta y continuó observando la situación en el pasillo exterior. Tras regresar al castillo de Hogwarts, Quirrell, completamente bajo el control de Voldemort, no subió corriendo ni hizo ruido para llamar la atención de los demás profesores. En cambio, cerró inmediatamente las puertas del castillo y observó con cautela la situación en el vestíbulo. Quirrell, con un dolor insoportable, seguía ansioso porque Voldemort recuperara el control y lo llevara arriba a buscar ayuda de los demás profesores. Sin embargo, ahora estaban de vuelta en el castillo, potencialmente dentro del alcance de vigilancia de Dumbledore, así que no se atrevió a decir ni gritar nada. Solo pudo apretar los dientes, usando sus últimas fuerzas para resistir el intenso dolor que recorría su cuerpo, esforzándose por no emitir ningún sonido. Rezó sin cesar para que Voldemort dejara de vigilar el vestíbulo y subiera a buscar ayuda de los demás profesores. Sin embargo, era evidente que Voldemort no tenía intención de prestar atención a los pensamientos de Quirrell ni de considerar sus sentimientos. Simplemente controlaba el cuerpo de Quirrell, dando 2 vueltas lentamente al vestíbulo del castillo para confirmar que no hubiera marcas evidentes en el suelo ni nada inusual en el pasillo, antes de finalmente controlar el cuerpo de Quirrell, con cierta dificultad, mientras ascendía las escaleras de mármol que conducían al segundo piso del castillo. Al ver a Quirrell comenzar su ascenso, Edgar suspiró aliviado. Para ser honesto, había estado bastante preocupado antes, ya que Voldemort acababa de absorber la mitad del alma de Quirrell, por lo que la fuerza y la condición del chico debían haberse recuperado considerablemente. Además, su alma se había fusionado aún más con el cuerpo de Quirrell, por lo que la fuerza actual de Voldemort debería ser mucho mayor que cuando solo poseía a Quirrell. Su percepción del entorno y de las amenazas ocultas probablemente también había mejorado significativamente. Sin embargo, resultó que Edgar claramente había sobreestimado a Voldemort.
Incluso después de absorber la mitad del alma de Kirella, el Voldemort mitad humano, mitad fantasma seguía sin ser muy poderoso, al menos no para un mago escondido a unos metros de distancia tras una pesada puerta de madera. Edgar vigiló atentamente a Kirella hasta que su figura desapareció por completo al doblar la esquina del pasillo del segundo piso, antes de emerger de detrás de la puerta del gran comedor. Continuó oculto entre las sombras junto a la escalera de mármol que conducía al segundo piso del castillo. Aunque desde allí no podía ver lo que ocurría en el segundo piso, el castillo de Hogwarts era lo suficientemente silencioso como para que, si Voldemort controlaba a Quirrell y buscaba ayuda de los demás profesores, Edgar, escondido junto a la escalera de mármol, sin duda podría oír todo lo que sucediera allí. Los pasos de Quirrell eran pesados, y quizás debido a que su energía estaba casi completamente agotada, incluso bajo el control de Voldemort, ahora caminaban muy despacio tras llegar al segundo piso del castillo. Tardó casi 2 minutos en recorrer el corto pasillo y llegar al despacho de la profesora McGonagall. Dudó un instante antes de darse la vuelta repentinamente y caminar lentamente hacia el otro lado del pasillo. Al oír que los pasos que acababan de desaparecer se reanudaban de repente, aparentemente dirigiéndose de nuevo hacia la escalera de mármol, la tranquilidad de Edgar se tensó de nuevo. ¡Santo cielo! ¿Qué está pasando? ¿Qué estará tramando ahora ese Voldemort sin nariz? Edgar retrocedió rápidamente 2 pasos, ocultándose aún más entre las sombras, y sacó su varita, listo para lanzar su ataque más poderoso si Voldemort lo descubría. Sin embargo, Edgar pronto se dio cuenta, casi sin palabras, de que esta vez parecía ser otra falsa alarma. Aunque Voldemort controlaba el cuerpo de Quirrell, retrocediendo paso a paso, no pareció detenerse ni bajar las escaleras de regreso al vestíbulo una vez que llegó a la cima de las escaleras de mármol. En cambio, se saltó el hueco de las escaleras y continuó caminando lentamente hacia el otro extremo del pasillo. ¿Qué está pasando? ¿Voldemort no va a salvar a Quirrell, o es que ese tipo está demasiado nervioso para ver a la profesora McGonagall y quiere buscar ayuda de otros profesores primero? Edgar dejó escapar un largo suspiro de alivio cuando los pasos de Quirrell se desvanecieron en la distancia, pero también murmuró para sí mismo con cierta confusión. Pasaron 2 o 3 minutos más. Esta vez, el paso de Quirrell se ralentizó aún más. Finalmente, sus pesados pasos se detuvieron y, poco después, una serie de golpes resonaron por el pasillo del segundo piso. Si no me equivoco, el despacho del profesor Flitwick debería estar al otro lado del pasillo. Al oír los golpes provenientes del segundo piso del castillo, los nervios de Edgar se relajaron. Guardó su varita en el bolsillo e incluso dio 2 pasos hacia adelante, casi saliendo de la penumbra junto a las escaleras de mármol, para poder oír con más claridad. Pronto, se oyó el sonido de una puerta abriéndose en el segundo piso del castillo. Al instante siguiente, la exclamación de asombro e incredulidad del profesor Flitwick resonó por casi la mitad del castillo. «Oh, Dios mío, profesor Quirrell, ¿qué le ha pasado? ¿Cómo se ha quemado así? ¿Ha ocurrido algo durante un experimento? Alguien robó la piedra filosofal. Yo fui a perseguir al ladrón, pero no esperaba que esa maldita cosa me hubiera tendido una emboscada. Caí en su trampa y me tendieron una emboscada, por eso estoy herido», así balbuceó Quirrell con voz ronca y extremadamente débil. «No sé cuánto tiempo más podré resistir, pero no tengo fuerzas para avisar al director. Por favor, profesor Flitwick, vaya a informar a todos de que el ladrón y él podría seguir escondido cerca del castillo». En cuanto Quirrell terminó de hablar, un fuerte golpe, como el de un objeto pesado cayendo al suelo, provino del pasillo del segundo piso. Claramente, el golpe era el sonido de Quirrell desplomándose inconsciente. Profesor Quirrell, ¿qué le pasa? ¿Puede oírme? Edgar acertó. Al segundo siguiente, la voz del profesor Flitwick, que se había vuelto algo presa del pánico, siguió al golpe y llegó desde el segundo piso del castillo. Profesor Quirrell, ¿qué le pasa? ¿Puede siquiera oírme? Casi simultáneamente con el sonido del desplome de Quirrell, la voz sorprendida, incluso presa del pánico, del profesor Flitwick provino del segundo piso del castillo. Llamó en voz alta durante un largo rato sin recibir respuesta, y finalmente solo pudo murmurar algunos hechizos con desesperación. Sin embargo, debido a la distancia, Edgar no pudo oír con claridad qué hechizos lanzó el profesor Flitwick. Por supuesto, incluso si adivinara, probablemente adivinaría la mayoría. Todo lo que el profesor Flitwick podía hacer ahora era usar el encantamiento Patronus para informar a Dumbledore y a los jefes de las otras 3 casas de la situación, luego realizar algunos primeros auxilios y tratamientos básicos a Quirrell,
que ya estaba en coma profundo, y finalmente esperar ansiosamente. Pronto, algunos sonidos llegaron desde la oficina de la profesora McGonagall al otro extremo del pasillo. Inmediatamente después, se oyó un fuerte golpe, como si alguien hubiera abierto la puerta del despacho con fuerza. Los pasos y los gritos de la profesora McGonagall resonaron casi simultáneamente. ¿Qué ha pasado? Profesor Flitwick, ¿está seguro de que no está bromeando? ¿Cómo es posible que alguien robe la piedra filosofal con tanta facilidad e incluso hiera gravemente al profesor Quirrell sin avisarnos? Esto es simplemente ilógico. Aunque es increíble, y también tengo serias dudas sobre su veracidad, el profesor Quirrell está gravemente herido. ¿Cómo podría bromear sobre algo así, profesora McGonagall? Respondió el profesor Flitwick con impotencia ante la incrédula pregunta de la profesora McGonagall. Estaba durmiendo cuando de repente oí que alguien golpeaba la puerta. Pensé que era Filch. Solo golpeaba porque había pillado a uno de nuestros alumnos de Ravenclaw fuera de noche, o haciendo algo más grave que infringía las normas del colegio. Quería despertarme para que yo mismo pudiera castigar al alumno de inmediato. Pero nunca esperé encontrar al profesor Quirrell gravemente herido cuando abrí la puerta del despacho. Todavía no estaba inconsciente, solo muy débil. No tuvo tiempo de decirme mucho, solo que alguien había robado la piedra filosofal, y que había sido emboscado y atacado mientras perseguía al ladrón, por eso estaba herido así. Maldita sea. ¿Cómo pudo pasar esto? Hemos tomado tantas medidas y precauciones meticulosas para proteger la piedra filosofal, ¿cómo pudo alguien robarla tan sigilosamente sin que nos diéramos cuenta? Exclamó la profesora McGonagall con enfado e incredulidad tras escuchar la rápida explicación del profesor Flitwick. Hizo una pausa de 2 segundos antes de continuar rápidamente. Profesor Flitwick, por favor, espere aquí a que lleguen los demás profesores. Necesito revisar qué le pasa al compartimento donde se guarda la piedra filosofal. Además, vea si puede encontrar alguna pista o rastro del ladrón. ¿Cómo se atreven a ser tan presuntuosos y descarados en Hogwarts? Debo encontrar a ese audaz bastardo y hacerle pagar por sus actos. Tras terminar de hablar con enfado, los apresurados pasos de la profesora McGonagall resonaron de nuevo en el pasillo del segundo piso. Ay, parece que la situación se está complicando. Si esto continúa, los profesores probablemente registrarán todo el castillo. Quizás debería esconderme primero en el pasadizo secreto. Así será más fácil volver corriendo a mi dormitorio después, y será menos probable que me descubran los profesores. Después de que los pasos de la profesora McGonagall se desvanecieran gradualmente en las escaleras que conducían a los pisos superiores del castillo, Edgar emergió de las sombras en la esquina del pasillo y subió de puntillas los escalones de mármol que llevaban al segundo piso. Al llegar al segundo piso, Edgar se deslizó rápidamente tras una armadura. En ese momento, todas las antorchas en las paredes del corredor en el que se encontraba estaban encendidas. Aunque no era suficiente para iluminar todo el corredor como si fuera de día, si se atrevía a caminar abiertamente por él, el profesor Flitwick, que estaba a 20 o 30 metros de distancia, sin duda lo vería. Tras esconderse tras la escultura, Edgar observó de inmediato la situación del lado del profesor Flitwick, no muy lejos de allí. El profesor Flitwick estaba de pie en medio del corredor, con una camilla improvisada a su lado. Quirrell, casi completamente carbonizado, yacía en la camilla, con el aspecto de un gigantesco trozo humanoide de carbón. Vaya, Quirrell se ha quemado horriblemente. Su pelo, cejas y barba están completamente calcinados, y su capa y túnica están carbonizadas en muchos sitios. Pero el pañuelo que usó para cubrirse la nuca está bastante resistente. Aparte de estar un poco ennegrecido, no parece estar demasiado quemado. Edgar suspiró para sí mismo, mirando el lamentable estado de Quirrell en la camilla. Rápidamente echó la cabeza hacia atrás y comenzó a presionar su cuerpo contra la pared, moviéndose lentamente hacia la esquina del otro extremo del pasillo. Pronto, Edgar llegó a un tapiz en la esquina del pasillo. Detrás del tapiz había una puerta oculta, y detrás de esa puerta había un pasadizo secreto que conducía directamente al quinto piso del castillo. Edgar levantó con cuidado el tapiz, intentando hacer el menor ruido posible, y abrió lentamente la puerta oculta del fondo. Luego, usando el pequeño rayo de luz que se filtraba en el pasadizo desde el pasillo, examinó cuidadosamente la situación en el interior. Tras confirmar que el pasaje era seguro, Edgar se retiró al pasillo, con la intención de quedarse un rato más observando la situación del profesor Flitwick. Pronto, una serie de pasos apresurados y caóticos resonaron en las escaleras que conectaban el primer y el segundo piso.
inmediatamente después, Snape, vestido con una túnica negra, y la profesora Sprout, envuelta en una gruesa capa de lana, subieron corriendo desde el primer piso del castillo. La profesora Sprout se sobresaltó al ver el estado de confusión de Quirrell, pero se obligó a reprimir su profunda sorpresa y, junto con Snape, escuchó en silencio mientras el profesor Flitwick repetía lo que le había contado a la profesora McGonagall. El profesor Flitwick acababa de terminar de contarles a Snape y a la profesora Sprout sobre su encuentro con Quirrell cuando una serie de pasos apresurados llegaron de repente desde las escaleras que conducían del tercer al segundo piso. Pronto, Dumbledore y la profesora McGonagall, con rostros serios, aparecieron en el pasillo del segundo piso del castillo. Ah, profesora McGonagall, ¿no iba a comprobar la situación en la piedra filosofal? ¿Por qué ha vuelto tan pronto con el director? Al verlos aparecer juntos en el pasillo, el profesor Flitwick preguntó con cierta confusión. La piedra filosofal no ha desaparecido en absoluto, y nadie ha traspasado la barrera que la protege. Las palabras de Quirrell son definitivamente sospechosas, respondió la profesora McGonagall rápidamente, con expresión sombría. Estaba a punto de entrar a revisar el recinto de la piedra filosofal cuando me topé con el director, que salía del pasillo de la derecha en el cuarto piso. El profesor Dumbledore les contará los detalles. Profesora McGonagall, ¿qué dijo? ¿La piedra filosofal no ha desaparecido? Al oír las palabras de la profesora McGonagall, los profesores Flitwick y Sprout preguntaron casi al unísono, completamente asombrados. Así es, la piedra filosofal está perfectamente a salvo. De pie junto a la profesora McGonagall, Dumbledore asintió con voz tranquila. Felius, en cuanto recibí el mensaje de tu Patronus, fui al lugar donde se guardaba la piedra filosofal. Descubrí que no solo seguía allí, sino que incluso las barreras que la protegían estaban intactas, sin señales de haber sido forzadas. Uf, qué bien, qué bien. Mientras la piedra filosofal no haya sido robada, todo lo demás es secundario. Al oír la confirmación de Dumbledore, el profesor Flitwick suspiró aliviado. Pero apenas terminó de hablar, Snape, que había permanecido en silencio a un lado, aparentemente desapercibido, intervino de repente. La piedra filosofal sigue a salvo y no ha sido robada, lo cual es una suerte, pero que Quirinus Quirrell esté tan gravemente herido también es un asunto muy serio. Debemos investigar de inmediato cómo resultó herido, qué causó una lesión tan grave y quién atacó al profesor Quirrell, dejándolo en este estado. Que yo sepa, nadie en Hogwarts odia tanto a Quirrell. Además, un estudiante común no podría poseer una fuerza tan aterradora como para herir a un profesor de esta manera. Ni siquiera Quirinus Quirrell sería tan vulnerable ante un estudiante común, tan fácilmente derrotado hasta este estado. Así es, debemos investigar el ataque del profesor Quirrell cuanto antes. Después de que Snape terminara de hablar, Dumbledore asintió. Sin embargo, su estado es demasiado grave. Sus heridas son incluso mortales, así que debemos dividirnos en dos grupos. Profesora Sprout, por favor, lleve al profesor Quirrell al hospital universitario para que la señora Pomfrey le proporcione un tratamiento básico inicial. Una vez que su estado se estabilice y esté en condiciones de teletransportarse a larga distancia, ustedes dos deben llevar inmediatamente al profesor Quirrell al hospital San Mungo de traumatología y lesiones mágicas. Además, una vez que recupere la consciencia, intenten interrogarlo cuanto antes para obtener un relato detallado de lo sucedido y luego regresen a la universidad para informarnos. Dumbledore hizo una breve pausa, luego alzó la voz repentinamente y continuó. Informaré inmediatamente a todo el profesorado y al personal de lo sucedido y movilizaré a todos para realizar una búsqueda e investigación. Asimismo, notificaré a los presidentes del consejo estudiantil o a los prefectos de cada casa para que reúnan de inmediato a todos los estudiantes de sus respectivas casas que se encuentren en Hogwarts durante las vacaciones de Navidad en la sala común de su casa. Si se encuentra a algún estudiante deambulando por la noche, se le debe notificar inmediatamente que regrese a la sala común de su casa. Para garantizar la seguridad de los estudiantes, ningún estudiante podrá abandonar la sala común hasta que este asunto se haya investigado por completo. Por supuesto, las circunstancias especiales requieren un trato especial, y dado que actualmente son las vacaciones de Navidad, si se encuentra a algún estudiante deambulando por la noche, simplemente adviértanle que regrese inmediatamente a la sala común de su casa. Recuerden no amenazarlos ni imponerles castigos severos, ¿entendido? Todos, especialmente Severus. Sí, director. Después de que Dumbledore terminó de hablar, todos los presentes asintieron al unísono.
Entonces, la profesora Sprout usó un encantamiento de levitación para elevar la camilla que transportaba a Kirrell, y juntos flotaron rápidamente hacia el otro lado del segundo piso del castillo, hacia la enfermería de la escuela. Tengo la sensación de que había algo más en lo que dijo el viejo Dumbledore antes, algo más profundo. Después de que la profesora Sprout se marchara, Edgar se acarició la barbilla, absorto en sus pensamientos. Ese viejo incluso alzó la voz a propósito. Seguro que no sabía que me había estado escondiendo aquí. Pero no debería ser así. Desde que el profesor Flitwick envió el mensaje con el encantamiento Patronus hasta que llegaron Dumbledore y la profesora McGonagall, solo habían pasado unos minutos. Si descontamos el tiempo que pasó revisando la piedra filosofal, el viejo Dumbledore no debería haber tenido tiempo ni energía para registrar minuciosamente todo el castillo con ningún método especial. Era imposible que sintiera mi presencia a varias decenas de metros de distancia. Bueno, no importa, no debería pensar demasiado en ello. En fin, este asunto por fin ha terminado. Kirrell ha sido enviado a San Mungo. A juzgar por sus heridas, seguro que no podrá volver a Hogwarts pronto, así que mi vida debería volver a la tranquilidad durante un buen tiempo. Por ahora, como no hay nada emocionante que ver, será mejor que me dé prisa en volver a la torre de Gryffindor. Aunque Dumbledore acaba de decir que esta situación es especial y que los estudiantes que se queden fuera por la noche no serán castigados severamente, aún así sería problemático si me descubrieran fuera por la noche. Pensando esto, Edgar se retiró sigilosamente al pasadizo secreto y luego corrió rápidamente hacia el otro extremo del pasadizo, hacia la salida en el quinto piso del castillo. Algo gruñón por las mañanas, se beneficiaba de la reciente costumbre de Edgar de escabullirse por la noche para dar unas vueltas por el castillo. También pasaba tiempo frecuentemente con los gemelos Weasley discutiendo técnicas para caminar de noche y los diversos pasadizos secretos del castillo. Su conocimiento del castillo de Hogwarts, especialmente la ubicación de sus numerosos pasadizos ocultos, era ahora casi perfecto. Incluso Fred y George comentaban a menudo con satisfacción que sus habilidades para caminar de noche finalmente tenían un sucesor. El talento de Edgar para caminar de noche era incluso más aterrador que el de ellos juntos. Después de todo, los gemelos Weasley, cuando entraron en su primer año, estaban mucho menos familiarizados con el castillo de Hogwarts que Edgar ahora. Gracias a su profundo conocimiento de la estructura del castillo, Edgar corrió del segundo al séptimo piso en menos de 3 minutos. Luego regresó a la sala común de Gryffindor sin ningún problema. Sin embargo, tan pronto como regresó a la sala común, Edgar escuchó vagamente un ruido proveniente de los dormitorios de arriba. Maldita sea. ¿Dumbledore avisó a los prefectos tan rápido? Espero que Perky no haya llegado todavía a nuestro dormitorio, o estaré en problemas otra vez. Edgar maldijo para sus adentros y, sin importarle el posible alboroto, subió corriendo la escalera de caracol que conducía a los dormitorios de los chicos a toda velocidad. Con toda su energía, Edgar recorrió la distancia desde la sala común hasta su dormitorio en poco más de 10 segundos. Uf, menos mal, Perky debe de haber recibido el mensaje de Dumbledore. Apenas ha empezado a ir a informar a los demás alumnos de cursos superiores. Pero si hubiera vuelto más despacio y hubiera llegado unos minutos más tarde a la sala común, las cosas habrían sido mucho más complicadas. Al oír la conversación que venía del dormitorio de arriba, Edgar dejó escapar un largo suspiro de alivio. Se felicitó en secreto por lo rápido que había corrido y se quitó rápidamente el traje de pretender, guardándolo de nuevo en su baúl cerrado con llave. Después de terminar estas tareas, se subió a su cama con dosel lo más rápido que pudo y corrió las cortinas. Entonces, oyó pasos apresurados y caóticos que resonaban en el pasillo. Pronto, la puerta del dormitorio de Edgar se abrió de golpe, y al segundo siguiente, la voz apresurada de Perky, teñida de tensión y pánico, resonó en el dormitorio no tan grande. Ron, Harry, Edgar, despierten. Acabo de recibir un mensaje del profesor Dumbledore. Un poderoso y despiadado mago tenebroso supuestamente ha entrado en el castillo de Hogwarts. La escuela exige que todos los estudiantes que permanezcan en el castillo se reúnan inmediatamente en la sala común de su respectiva casa, liderados por su prefecto o presidente del consejo estudiantil. Nadie puede salir de la sala común hasta que se levante la alerta. Uf, ¿qué es todo este ruido? Es tan tarde, ¿es que uno no puede dormir un poco? Al oír el grito de Perky, Ron fue el primero en despertarse. Se dio la vuelta, apartó con displicencia las cortinas de su cama con dosel y miró a Perky, que estaba en el umbral con cierta insatisfacción, murmurando adormilado. Duerme. ¿Qué hora es? ¿Sigues pensando en dormir?
Al oír los murmullos de Ron, Perky alzó la voz una octava más, gritando furioso. ¿No oíste lo que acabo de decir, Ron? La situación es que un malvado mago tenebroso supuestamente ha irrumpido en el castillo de Hogwarts. Por la seguridad de todos los alumnos, el profesor Dumbledore ha ordenado que todos se reúnan en la sala común de sus respectivas casas. ¿Estás intentando desobedecer las órdenes de emergencia de los profesores? Oh, no es tan grave como lo pintas. Esto es Hogwarts. ¿Qué mago tenebroso se atrevería a causar problemas aquí a menos que haya perdido la cabeza? Replicó Ron con cierta aversión, pero aún así se incorporó en la cama y rápidamente comenzó a ponerse la túnica. Tú mismo lo dijiste, un mago oscuro. ¿Qué mago cuerdo crees que se convertiría en un mago oscuro? Perky puso los ojos en blanco ante las palabras de Ron, pero no dijo nada más, porque en ese momento, Edgar y Harry ya se habían puesto sus túnicas, y Harry incluso había sacado su varita. En cuanto a Ron, aunque parecía un poco desaliñado, al menos estaba algo vestido. Así que, después de que Perky les dijera a los tres que fueran a la sala común de abajo, se dio la vuelta apresuradamente y salió del dormitorio de Edgar, abriendo la puerta de otro dormitorio al otro lado del pasillo. Date prisa, Ron. Ya que el profesor Dumbledore lo ha pedido, deberíamos reunirnos con los demás estudiantes en la sala común lo antes posible, instó Harry en voz baja, observando a Ron arreglarse lentamente la túnica. Vámonos, vámonos. Esto es tan molesto. Acaban de terminar las fiestas navideñas y ahora pasa este tipo de cosas. Ni siquiera me deja dormir bien, murmuró Ron con enfado, tirando de su túnica arrugada un par de veces más, mientras él, Edgar y Harry salían rápidamente del dormitorio. Al oír los gruñidos y quejas de Ron, Edgar se sintió un poco culpable y, subconscientemente, se llevó la mano a la punta de la nariz. Si Ron se enteraba de que él era el responsable de todo lo ocurrido esa noche, probablemente le daría una buena paliza. Pronto, los tres bajaron a la sala común de Gryffindor, donde ya estaban sentados más de 10 alumnos, incluida Hermione. ¿Por qué tardaron tanto en bajar? Preguntó Hermione, sentada junto a la chimenea en la esquina, saludando a Edgar y a los demás con cierta confusión. Ron estaba un poco gruñón después de que Perky lo despertara, así que salimos un poco lentos, explicó Edgar riendo, acercándose para sentarse junto a Hermione. Justo entonces, los gemelos Weasley, Perky y varios otros chicos de segundo y tercer año de Gryffindor que también estaban pasando las vacaciones de Navidad en Hogwarts, bajaron las escaleras que conducían al dormitorio de los chicos. Perky le susurró unas palabras a otro alumno de último año, el prefecto de Gryffindor, luego caminó hacia el centro de la sala común, miró a los estudiantes a su alrededor y habló en voz alta. Después de guiar a los últimos chicos de Gryffindor a la sala común, Perky susurró unas palabras a otro prefecto de último año, luego caminó rápidamente hacia el centro de la sala común, miró a los estudiantes a su alrededor y dijo en voz alta. Ya les he explicado brevemente la situación a la que nos enfrentamos. Por supuesto, muchos de ustedes probablemente quieran saber más detalles, pero lamento decirles que la información que tengo no es muy diferente de la suya. Recibí la notificación del profesor Dumbledore unos minutos antes que ustedes. En cuanto a la situación específica ahora, y lo que sucedió exactamente en el castillo, probablemente tendremos que esperar más notificaciones e información de los profesores antes de saberlo. Después de escuchar las palabras de Perky, la sala común se volvió ruidosa al instante. Sin mencionar a Edgar y los otros estudiantes de primer año, incluso los estudiantes de sexto y séptimo año nunca se habían encontrado con nada como un mago tenebroso que se atreviera a irrumpir en Hogwarts en todos esos años. Si no fuera por Perky y otra alumna de último curso, cuyos relatos del incidente eran idénticos y que solían ser muy serenos, muchos estudiantes probablemente habrían pensado que uno de los prefectos les estaba gastando una broma para sacarlos de la cama. En la sala común de Gryffindor, algunos estaban emocionados, otros preocupados, pero la mayoría parecía ansiosa por intentarlo. El espíritu aventurero, combativo y justo que se escondía en lo más profundo de los leones de Gryffindor estaba casi completamente desatado en ese momento. Sin embargo, como instigador de todo, Edgar sabía exactamente cuál era la situación. No tenía energía para la emoción. Después de pasar la mayor parte de la noche rastreando, emboscando y observando en secreto, ahora tenía que someterse a una prueba física. Correr de vuelta a la torre de Gryffindor lo más rápido posible. Estaba exhausto. Si no hubiera querido llamar la atención o causar demasiados problemas, sin duda no habría seguido las instrucciones de Perky y habría insistido en quedarse en su dormitorio para dormir bien.
Después de todo, él sabía mejor que nadie que todo aquello era una farsa. El castillo de Hogwarts era más seguro que nunca, y Quirrell, el único que podía causar problemas en Hogwarts, había sido enviado una vez más al Hospital San Mungo para lesiones mágicas. Suspiro, da igual. Él causó este problema, y ahora tiene que pagar las consecuencias, murmuró Edgar para sí mismo, luego bostezó, fingiendo cansancio, y se dejó caer sobre la mesa frente a él. No iba a dormir ahora. Podía aprovechar este tiempo para revisar las recompensas por completar la misión. Antes estaba tan cansado, concentrado solo en dormir, que casi se había olvidado de las recompensas. Sistema, estaba tan concentrado en observar el estado de Quirrell que no escuché con atención el anuncio de la recompensa por completar la misión. Por favor, anúncialo de nuevo. Dean anfitrión descuidado, este sistema tiene muy mala suerte de tener un anfitrión como usted. Sin embargo, considerando lo diligentemente que completó la misión, este sistema anunciará nuevamente la recompensa por completar la misión. Felicitaciones al anfitrión por superar los objetivos esperados de la misión. El sistema le otorga una recompensa mejorada SSS. Felicitaciones al anfitrión por obtener 10,000 puntos de experiencia y un paquete de regalo de edición limitada navideña Super Deluxe. Anfitrión, ¿desea abrir el paquete de regalo ahora? ¡Guau, eso es increíble! Realmente me dieron 10,000 puntos de experiencia directamente. ¿Por qué el sistema es tan generoso de repente esta vez? Al escuchar la notificación del sistema en su mente, Edgar casi saltó de su silla de la emoción. Para ocultar el ligero temblor de su cuerpo causado por la excesiva emoción al escuchar la recompensa por completar la misión, Edgar rápidamente cambió de posición y continuó acostado, mientras respondía rápidamente en su mente. Ábrelo. Rápido, sistema, abre ese paquete de regalo navideño Super Deluxe lo más rápido que puedas. Las recompensas dentro deberían valer al menos 10,000 puntos de experiencia, ¿verdad? Dean paquete de regalo abierto con éxito. Felicidades, anfitrión, has obtenido la habilidad. Alquimia básica. Por favor, busca un entorno absolutamente seguro y relativamente tranquilo donde no te molesten factores externos durante una hora antes de intentar aprender la habilidad alquimia básica. ¿Qué? ¿Qué dijiste, sistema? ¿Este paquete de regalo realmente contenía alquimia básica? No puedes bromear conmigo sobre algo así. Después de escuchar la notificación del sistema, la primera reacción de Edgar no fue sorpresa, sino incredulidad, incluso duda. Después de todo, este paquete de regalo contenía una de las habilidades más difíciles de dominar. Alquimia. No subestimes la alquimia básica. Incluso la alquimia básica es una habilidad que la mayoría de los magos simplemente no pueden dominar. Si Edgar hubiera dominado la alquimia básica antes, no habría necesitado gastar una fortuna viajando al callejón Diagon para encontrar un alquimista que pudiera crear objetos alquímicos y fabricarle esas pegatinas alquímicas tan baratas. Aunque Edgar no dominaba la alquimia antes, su padre era un maestro alquimista, por lo que tenía cierta noción y comprensión básica del arte. Edgar supuso que el alquimista que regentaba una tienda de objetos alquímicos en el callejón Diagon solo tenía conocimientos básicos. En otras palabras, incluso un alquimista con solo habilidades básicas de alquimia ya tendría un estatus y un potencial de ingresos superiores en el mundo mágico que al menos el 90% de los magos comunes. Y ahora, Edgar simplemente había completado una misión del sistema relativamente fácil, y la recompensa contenía una habilidad tan terriblemente rara y poderosa como la alquimia básica. Por lo tanto, su reacción inicial de sorpresa e incluso cierta duda era comprensible. Sin embargo, para aprender y dominar esta habilidad, uno necesita encontrar un lugar absolutamente seguro y tranquilo y pasar allí una hora. Esta condición no es tan fácil de cumplir. Parece que necesito encontrar una oportunidad para buscar la sala de los menesteres en los próximos días. Sin duda cumple con los requisitos ambientales para aprender alquimia básica, tal como lo propone el sistema, pensó Edgar para sí mismo. Muy bien, Edgar, deja de fingir que estás dormido en la mesa. Los demás están bastante lejos de nosotros y están teniendo una gran conversación, así que no se darán cuenta de que estamos los cuatro. Vamos, cuéntanos qué pasó en el castillo hace un momento. Justo cuando Edgar estaba imaginando con entusiasmo cuántos objetos alquímicos interesantes podría crear después de dominar por completo la alquimia básica, o cómo podría vivir una vida contando dinero hasta que se le acalambraran las manos, Hermione, sentada a su lado, extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro.
Luego se inclinó y le susurró al oído a Edgar con una voz que solo ellos cuatro pudieron oír. Ah. Hermione, ¿qué dijiste? ¿Cómo podría saber yo qué pasó en el castillo hace un momento? Edgar se sobresaltó por las palabras de Hermione, pero después de pensarlo bien, se dio cuenta de que después de regresar a la torre de Gryffindor, especialmente durante el tiempo que salió de su dormitorio y regresó a la sala común, no debería haber mostrado ningún comportamiento inusual ni dado ninguna pista obvia. Hermione definitivamente está usando este método para engañarme. Nunca notará nada inusual, y mucho menos sabrá que soy yo quien está detrás de todo lo que pasó esta noche. Sí, esa debe ser la verdad, así que debo mantener la calma y no dejar que Hermione descubra ningún fallo. Pensando esto, Edgar respiró hondo, rápidamente se recompuso y luego levantó lentamente la cabeza, fingiendo confusión y desconcierto, mirando a Hermione con gran incomprensión. Me acosté temprano esta noche y no tengo ni idea de lo que pasó afuera. ¿No sospechas que me escapé para dar un paseo nocturno, verdad? Sí, Hermione, cuando Perky entró en nuestro dormitorio y nos despertó, Edgar todavía estaba dormido. ¿Cómo iba a saber lo que pasó en el castillo? Harry miró a Hermione, algo desconcertado. Vamos, con la actuación tan floja de Edgar, podría engañaros. Pero para mí es demasiado vergonzoso. Al oír la pregunta de Harry y ver la misma expresión de desconcierto en el rostro de Ron, Hermione se encogió de hombros y dijo casi sin palabras. Cuando Edgar bajó las escaleras, noté que algo andaba mal con él. Intentó fingir estar aturdido, pero claramente, Edgar no tiene mucha debilidad para la actuación. Así que su fingido aturdimiento fue muy convincente, sobre todo sus ojos. Sus ojos estaban perfectamente claros todo el tiempo, pero parecía agotado. Así que ahora entendéis lo que quería decir antes, ¿verdad? Entonces Edgar, ¿de verdad saliste a dar un paseo nocturno? Tras escuchar el análisis de Hermione, Harry y Ron intercambiaron una mirada de sorpresa y emoción. Entonces Harry se volvió hacia Edgar, bajó la voz y preguntó rápidamente. Entonces, cuéntanos rápidamente, ¿qué pasó exactamente en el castillo antes? ¿De verdad un malvado mago tenebroso se coló en Hogwarts? Ay, ¿qué le pasa a Hermione? Es demasiado lista. Y encima tiene una capacidad de observación increíble. No me di cuenta de lo asombrosa que era al principio, cuando leí las novelas originales. Tras escuchar el análisis razonado y lógico de Hermione, Edgar esbozó una sonrisa irónica y se enderezó. Claro que, aunque Hermione ya había descubierto que había salido a dar un paseo nocturno, Edgar no tenía intención de contarle lo sucedido con demasiado detalle. Al fin y al cabo, si se extendía demasiado, dada la inteligencia actual de Hermione, no había garantía de que no notara algo extraño, o incluso dedujera que su identidad podría ser dudosa. Para no revelar su identidad tan fácilmente, Edgar tosió 2 veces, fingiendo estar un poco avergonzado, mientras su mente trabajaba a toda velocidad, pensando en una respuesta. Bueno, estaba aburrido, y como dormí demasiado esta tarde, no podía volver a dormirme pronto, así que pensé en dar un paseo por el castillo. Pero no esperaba que, al poco rato, oyera un alboroto abajo, como si mucha gente hablara o corriera. Edgar hizo una breve pausa, y Ron, siempre tan observador, intervino de inmediato. Y entonces, Edgar, debiste bajar a ver, ¿verdad? Preguntó rápidamente, con un tono algo ansioso. ¿Qué pasó? ¿Viste a ese mago oscuro que irrumpió en el castillo? Por supuesto que tenía que ir a ver. Edgar asintió. Pero desde luego no me atrevería a ir allí tan abiertamente. Edgar fingió una expresión de arrepentimiento. Estaba deambulando por el 5.º piso del castillo cuando oí un sonido que venía del 2.º o 3.er piso. Casualmente conocía un pasadizo secreto que conducía directamente del 5.º al 2.º piso, así que lo seguí. Encontré a los directores de las 4 casas, e incluso al profesor Dumbledore, todos reunidos en un pasillo del 2.º piso. Ese pasillo era el que usábamos para entrar directamente desde el vestíbulo al 2.º piso. Como la salida del pasadizo secreto estaba en la esquina derecha del pasillo, pude esconderme dentro y observar la situación en secreto. Sin embargo, la luz era tenue y la distancia considerable, así que no pude ver muchos detalles con claridad. Solo sabía que el profesor Dumbledore y los directores de las 4 casas, los directores estaban todos reunidos, y parecía haber una camilla junto a ellos con alguien acostado en ella. En cuanto a magos tenebrosos malvados, desde luego no vi ninguno.
Más tarde, el profesor Dumbledore dijo que informaría a los prefectos o a los presidentes del consejo estudiantil para que reunieran en la sala común a todos los alumnos de sus respectivas casas que se quedarían en Hogwarts durante las vacaciones de Navidad. Me sobresalté al oír su plan. Para evitar que me descubrieran, me había escapado a dar un paseo nocturno, así que, tras escuchar las instrucciones del profesor Dumbledore, corrí inmediatamente de vuelta a la torre de Gryffindor. Por suerte, llegué a nuestro dormitorio antes de que llegara Perky, pero jamás esperé que Hermione me viera. Tu capacidad de observación es realmente asombrosa. ¿Qué dijiste? ¿Alguien en el castillo está herido y en una camilla? Hermione frunció el ceño y preguntó rápidamente después de que Edgar terminara de hablar. ¿Viste el contorno general de la persona? ¿Puedes adivinar quién podría ser? La iluminación en el pasillo no era muy buena y, lo más importante, estaba bastante lejos de donde estaba la camilla, así que no pude ver la figura ni el aspecto de la persona en absoluto. Edgar negó con la cabeza, fingiendo arrepentimiento. Pero a juzgar por el contorno general, la persona no parece baja. Probablemente no sea un estudiante, al menos no uno de los primeros años. Edgar hizo una breve pausa, frunciendo el ceño como si estuviera preocupado, antes de continuar. Sin embargo, sus heridas deben ser muy graves, porque cuando el profesor Dumbledore asignó la tarea a la profesora McGonagall y a los demás, les indicó que se dividieran en dos grupos. Un grupo debía llevar primero a la persona herida al hospital de la escuela, donde la señora Pomfrey le proporcionaría tratamiento básico, y luego enviarlo inmediatamente al hospital San Mungo para lesiones y enfermedades mágicas. Ser enviado al Hospital San Mungo para lesiones y enfermedades mágicas significa que la vida de esa persona está definitivamente en peligro. Ron frunció el ceño, con voz grave. Parece que tal vez algún mago muy peligroso realmente se ha infiltrado en el castillo de Hogwarts. Aunque alguien está herido, todavía me cuesta creer que un mago tenebroso pudiera realmente infiltrarse en Hogwarts. Después de todo, es posiblemente el lugar más seguro de toda Gran Bretaña, e incluso de todo el mundo mágico europeo, sin excepción. Hermione negó con la cabeza, frunciendo ligeramente el ceño, y murmuró en voz baja. Quizás haya algún malentendido. Esperemos a que el profesor Dumbledore, o los demás profesores, investiguen y den una conclusión final. Edgar y los otros tres charlaron ociosamente, algo aburridos. Sin embargo, Edgar tuvo una extraña sensación, como si Hermione le echara miradas furtivas de vez en cuando. Pero cuando se giró para mirar a Hermione, la encontró comportándose con normalidad, charlando y riendo con todos, aparentemente sin prestarle atención. Ay, parece que la increíble actuación de esta niña me ha puesto un poco nervioso, incluso un poco paranoico, murmuró Edgar para sí mismo con impotencia. Luego se frotó las sienes, bostezó ampliamente y simplemente se recostó en la mesa, cerrando los ojos para descansar. Después de esperar en la sala común durante casi una hora, el retrato se abrió de repente. Una profesora McGonagall algo cansada entró rápidamente en la sala común de Gryffindor. Los estudiantes, que habían estado algo ruidosos, guardaron silencio al instante al ver entrar a la profesora McGonagall. Todos giraron la cabeza al unísono, con la mirada llena de una mezcla de tensión y curiosidad mientras observaban a la profesora McGonagall, que ya se había dirigido al centro de la sala. Todos, no hay necesidad de estar tan tensos, dijo la profesora McGonagall con suavidad. Tras una búsqueda exhaustiva por mi parte, el director y los demás profesores, podemos confirmar que el castillo de Hogwarts, y todo lo que se encuentra dentro del recinto escolar fuera del castillo, es completamente seguro. No hay nada de qué preocuparse. Por lo tanto, todas las alarmas emitidas por la escuela anteriormente han sido desactivadas, y todos pueden regresar a sus dormitorios y descansar. Profesora, ¿podría decirnos qué sucedió exactamente en el castillo hace un momento? Apenas terminó de hablar la profesora McGonagall, un chico de sexto año de Gryffindor se levantó de su asiento y preguntó en voz alta, lleno de dudas. Sí, profesora, el profesor Dumbledore dijo que un malvado mago tenebroso irrumpió en el castillo de Hogwarts. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo un mago tenebroso entrar en nuestra escuela? ¿Atraparon a ese malvado o lo ahuyentaron? Preguntó otra alumna de quinto año, igualmente preocupada. Esto es más o menos lo que pasó. La profesora McGonagall dudó un instante, pero finalmente decidió relatar brevemente toda la historia a los alumnos de Gryffindor. Hace aproximadamente una hora, alguien llamó a la puerta del despacho del profesor Flitwick. Cuando el profesor Flitwick abrió la puerta, se sorprendió al encontrar al profesor Quirrell,
que ya estaba gravemente herido, de pie afuera. Durante los siguientes minutos, la profesora McGonagall relató selectivamente los hechos a los alumnos en la sala común de Gryffindor. Por supuesto, todo lo relacionado con la piedra filosofal fue omitido o reemplazado por explicaciones igualmente plausibles. En cuanto a la mención del profesor Quirrell sobre el mago tenebroso que lo atacó, tras una búsqueda exhaustiva por parte de todo nuestro personal docente y administrativo, no encontramos rastro alguno del mago tenebroso en el castillo, ni siquiera en todo el campus de Hogwarts, ni señales de intrusión maliciosa. Dado que el profesor Quirrell estaba gravemente herido y casi inconsciente cuando afirmó haber sido atacado por un mago tenebroso, no podemos descartar la posibilidad de que no estuviera completamente consciente al pronunciar esas palabras. En otras palabras, seguimos investigando la veracidad del relato del profesor Quirrell. Sin embargo, de lo que sí podemos estar seguros es de que el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería es actualmente muy seguro. No existe ningún peligro por parte de ningún mago tenebroso. Todos pueden regresar a sus dormitorios para descansar. Por supuesto, continuaremos investigando este asunto. Pase lo que pase, la seguridad de los estudiantes es siempre lo más importante en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Al escuchar las palabras de la profesora McGonagall, los estudiantes en la sala común de Gryffindor finalmente respiraron aliviados. Justo cuando todos se despedían de la profesora McGonagall y se preparaban para regresar a sus dormitorios a seguir durmiendo, la profesora McGonagall llamó de repente a Edgar, que estaba acurrucado entre la multitud, tan somnoliento que apenas podía abrir los ojos. Todos los demás, vuelvan a sus dormitorios y descansen. Pero Edgar, por favor, quédate aquí un momento. Tengo algo que decirte. No te preocupes, no tardaré mucho y no te interrumpiré el sueño. Al oír la petición de la profesora McGonagall de que se quedara solo, Edgar frunció el ceño casi imperceptiblemente, una sensación de inquietud se apoderó de él. Los demás alumnos de Gryffindor, después de oír las palabras de la profesora McGonagall, miraron a Edgar con expresiones extrañas o interrogantes. Luego, con expresiones de anticipación y curiosidad morbosa, subieron las escaleras a regañadientes y regresaron a sus respectivos dormitorios. Hermione, Harry y Ron, que ya sabían que Edgar acababa de salir a dar un paseo nocturno, le dedicaron una mirada de buena suerte antes de reír alegremente y correr de vuelta a sus dormitorios. Este libro se publica por primera vez en línea por 55H5. Al ver la sala común vaciándose rápidamente y la expresión igualmente seria de la profesora McGonagall, la ansiedad de Edgar se hizo cada vez más palpable. Después de todo, cuando se escondía en la entrada del pasadizo secreto, espiando desde lejos, se sospechaba que Dumbledore lo había descubierto. Quizás no solo Dumbledore lo notó, sino que la profesora McGonagall, cuyo poder era igualmente insondable, también pudo haber percibido su espionaje. No te pongas nervioso, Edgar. No pasa nada por dejarte solo, dijo la profesora McGonagall con una sonrisa, al ver la expresión visiblemente tensa e inquieta de Edgar. Al oír las palabras de la profesora McGonagall, Edgar, que había estado extremadamente nervioso, suspiró aliviado. Parecía que, supiera o no la profesora McGonagall que acababa de salir a dar un paseo nocturno, no indagaría demasiado en el asunto. Sin embargo, esto lo dejó aún más perplejo. Si no planeaba castigarlo por su paseo nocturno, ¿qué asunto importante o especial podría haber justificado la seria y misteriosa decisión de la profesora McGonagall de dejarlo solo para discutirlo? Justo ahora, antes de que se levantara la alerta de peligro, el director Dumbledore me dio instrucciones específicas para que les dijera que no se levantaran demasiado tarde mañana por la mañana. Deben estar en el despacho del director a más tardar a las 11 en punto. Después de que todos los estudiantes subieron y cerraron las puertas de sus dormitorios, la profesora McGonagall habló en voz baja. El profesor Dumbledore me dijo que fuera al despacho del director mañana por la mañana. No, debería decir esta mañana, ¿por qué? Edgar estaba aún más confundido después de escuchar las palabras de la profesora McGonagall. Incluso si Dumbledore lo hubiera descubierto mientras se escondía en el pasadizo secreto y espiaba desde lejos, no sería necesario que lo llamaran a su despacho y lo reprendieran. Yo tampoco sé los detalles. Al ver la expresión confusa y ligeramente preocupada de Edgar, la profesora McGonagall negó con la cabeza y sonrió. Pero debe ser algo importante, y no puede ser nada malo. El profesor Dumbledore me indicó específicamente que te dijera que te aseguraras de llegar temprano a su oficina mañana, porque tiene algo muy importante que discutir contigo. Además, la contraseña de la oficina del director acaba de cambiarse.
La nueva contraseña es montón de cucarachas deliciosas, así que no la confundas con la anterior. De acuerdo, intentaré levantarme temprano e ir a la oficina del profesor Dumbledore. Edgar asintió, se despidió de la profesora McGonagall y luego, bostezando, subió rápidamente las escaleras hacia el dormitorio de los chicos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la profesora McGonagall te retuvo? ¿De verdad los profesores se enteraron de tu salida nocturna? Cuando Edgar regresó a su dormitorio, encontró a Harry y Ron sentados en sus camas con dosel charlando, sin ninguna intención de irse a dormir. Tan pronto como abrió la puerta del dormitorio, los dos se giraron al mismo tiempo, preguntando al unísono con gran curiosidad. No sé si los profesores se enteraron de mi salida nocturna, pero la profesora McGonagall me retuvo por algo, no por eso, respondió Edgar mientras cerraba la puerta del dormitorio. La profesora McGonagall me acaba de decir que el profesor Dumbledore me dijo que no me quedara dormido y que tengo que ir al despacho del director antes de las 11 de la mañana para hablar con él sobre algo. Pero la profesora McGonagall también dijo que no debería ser nada malo. Supongo que podría estar relacionado con la fusión de magia y ciencia. Ay, pobre Edgar, ha estado despierto toda la noche y todavía no ha dormido, así que no puede levantarse muy tarde esta mañana. Son casi las 3 de la madrugada, probablemente solo dormirás 5 o 6 horas antes de tener que levantarte. Ron chasqueó la lengua, luego intentó reprimir una risa, fingiendo compasión por Edgar con un tono claramente regodeante. No se preocupen, los despertaré a los dos mañana por la mañana. Edgar puso los ojos en blanco, se puso rápidamente el pijama, se dejó caer sobre la cama, se tapó con las sábanas y empezó a roncar. A las 9 de la mañana, el despertador que Edgar había programado antes de dormir sonó puntualmente. El sonido estridente del despertador resonó al instante por todo el dormitorio, que no era muy grande. Así que Harry y Ron, que un segundo antes aún estaban disfrutando de dulces sueños, se despertaron casi al mismo tiempo que Edgar. Por la barba de Merlín, Edgar. ¿Qué haces? Dumbledore no te deja dormir hasta tarde, y ahora ni siquiera nos dejas descansar bien. Ron se giró enfadado, miró fijamente a Edgar y le preguntó. Compartimos las dificultades y afrontamos los problemas juntos. De eso se trata ser buenos hermanos. Además, si no pongo la alarma, me temo que me quedaré dormido. Edgar dijo con una sonrisa mientras saltaba de la cama, apagaba rápidamente el despertador mágico y miraba a Ron y Harry con gran alegría. Además, ¿no les advertí antes de irme a dormir que definitivamente los despertaría al levantarme? Deberían haber estado preparados. Bien, ya son más de las 9. Tengo que darme prisa para ir al despacho del director. No puedo llegar tarde y terminar dándole a ese viejo algo que usar en mi contra. Eso no sería divertido. Edgar, de buen humor, sonrió y saludó a Harry y Ron antes de salir rápidamente del dormitorio. Eran solo las 9:30 de la mañana, una hora y media antes de la última fecha límite de Dumbledore, las 11. Así que Edgar no corrió al despacho del director de inmediato. En cambio, fue solo a la cocina de Hogwarts para llenar su estómago primero. Eran solo las 9:30 de la mañana, aproximadamente una hora y media antes de la hora límite que Dumbledore había fijado para ir al despacho del director, las 11. Por lo tanto, Edgar no se apresuró a ir inmediatamente. En cambio, después de salir de la torre de Gryffindor, fue solo a la cocina de Hogwarts, con la intención de llenar su estómago primero. Nada es más importante que la comida. Incluso las cosas más importantes deben abordarse después de haber comido. Esta era la primera vez que Edgar iba solo a la cocina de Hogwarts. Sin embargo, como había ido ocasionalmente a la cocina de Hogwarts con los gemelos Weasley durante salidas nocturnas, estaba bastante familiarizado con el camino. Quizás porque muchos estudiantes que se quedaban en Hogwarts durante las vacaciones dormían hasta tarde y se perdían el desayuno, y luego optaban por una gran comida en la cocina, los elfos domésticos ya estaban preparados. Cuando Edgar entró en las cocinas de Hogwarts, las enormes estufas ya estaban repletas de todo tipo de manjares preparados. Para no desperdiciar comida y no decepcionar a los elfos domésticos, Edgar comenzó de inmediato una feroz batalla contra sus preparativos. Sin embargo, el resultado no fue el ideal. Edgar no quedó del todo satisfecho. Solo logró devorar 2 filetes, 2 chuletas de cordero asadas, 3 salchichas, un perrito caliente grande, 2 sándwiches, 2 platos de pollo frito, un plato de papas fritas y algo de jugo de calabaza, pudín de frutas y pastel de crema de chocolate. Aún así, todo esto representaba menos del 1% de la comida total que los elfos domésticos habían preparado.
Al darse cuenta de su escasa habilidad para la lucha, Edgar se sintió bastante decepcionado, aunque también sintió que lo había dado todo. Incluso saboreó los detalles de la batalla y decidió que no almorzaría en el gran comedor ese día. Iba a llevarse a Hermione, Harry y Ron a las cocinas de Hogwarts para otra feroz e inevitablemente prolongada batalla contra la montaña de comida. Cuando Edgar finalmente salió de las cocinas, con una mano en el estómago y la otra contra la pared, ya eran las 10:30 de la mañana. Solo le quedaba media hora antes de la hora límite que Dumbledore le había impuesto para estar en su despacho. Sin embargo, Edgar se mantuvo tranquilo y sereno. Claro, dado lo lleno que estaba, no podía apresurarse. Si se obligaba a darse prisa, probablemente acabaría tropezando por las escaleras. Así que, cuando Edgar, jadeando con fuerza, finalmente se paró frente a la puerta del despacho del director de Hogwarts, ya eran las 10:50. Soltó otro largo eructo, extendió la mano y golpeó perezosamente 2 veces la aldaba de latón. «Pasa, Edgar». Mientras la voz de Dumbledore resonaba desde el despacho, la pesada puerta de madera, ornamentada pero antigua, frente a Edgar se abrió lentamente de forma automática. Oh, querido profesor, la puerta de su despacho de director ha sido modernizada. Ahora es totalmente automática. Edgar se rió entre dientes mientras entraba tambaleándose en el despacho redondo. Jaja, la renovaron la semana pasada, respondió Dumbledore con una risa. Hablando de eso, me inspiré en usted. ¿Cree que el mundo mágico es demasiado cerrado y que necesitamos ser más abiertos, incorporando más de la ciencia avanzada y las ideas innovadoras de los muggles? Creo que su idea y sugerencia tienen mucho sentido, así que he estado pensando en qué aspectos de Hogwarts se pueden modificar para incorporar algo de la creatividad del mundo muggle. La puerta de mi despacho es lo primero que he modificado, tomando como referencia la tecnología de control por voz muggle y un mecanismo eléctrico de apertura de puertas. Dumbledore señaló la puerta rústica de madera que aún estaba abierta detrás de Edgar y continuó con gran orgullo. Con solo decirle adelante, abre la puerta o cierra la puerta, esta puerta de la oficina se abrirá y cerrará automáticamente. Los magos tienen que admitir que muchas de las ideas y la creatividad de los muggles son realmente brillantes. Si combinamos su creatividad con la magia, podemos mejorar enormemente la comodidad y la felicidad de nuestras vidas. Esta idea de la puerta automática controlada por voz es bastante interesante. Edgar asintió con la cabeza mientras se sentaba frente a Dumbledore. Sin embargo, profesor, en lugar de esta puerta automática controlada por voz, tal vez podría considerar renovar todas las escaleras de nuestro castillo. Convertirlas todas en escaleras automáticas como la que lleva a su oficina. No debería ser demasiado difícil, ¿verdad? Después de todo, existen ejemplos, y la mayoría de las escaleras de nuestro castillo siguen siendo rectas. Convertirlas en escaleras automáticas debería ser mucho más sencillo que su escalera de caracol automática. Antes, de camino a la oficina de Dumbledore, Edgar se había quejado en secreto de este asunto. Normalmente no se notaba tanto, pero acababa de comer muchísimo en la cocina y luego había subido 8 tramos de escaleras en ese estado. Edgar solo pudo suspirar, preguntándose cómo no se había dado cuenta antes de que subir escaleras podía ser tan doloroso. No es nada difícil, y hace mucho tiempo, muchos alumnos como tú, que no querían subir escaleras después de comer demasiado, hicieron sugerencias similares, explicó Dumbledore con una sonrisa al oír las palabras de Edgar. Sin embargo, todos nuestros directores han llegado a un consenso. No modificaremos ninguna de las escaleras del castillo. Al fin y al cabo, conservar estas escaleras que tienes que subir despacio es bueno para tu salud y tu fuerza. Además, te permite subir escaleras para digerir la comida cuando estás lleno, lo cual es una situación ideal. El único pequeño problema es que, para algunos niños que no son muy buenos gestionando el tiempo, si suben las escaleras demasiado despacio después de comer, podrían llegar tarde a alguna actividad importante. Bueno, profesor, hablemos de las escaleras más tarde. ¿Me llamó para algo? Ya llego bastante tarde, vayamos al grano. Edgar, algo avergonzado por la velada burla de Dumbledore, se frotó la nariz y tosió 2 veces, cambiando rápidamente de tema. Sí, es cierto. Deberíamos ir al grano ahora, ya que casi es la hora del almuerzo. No desayuné tan tarde y no estaba tan lleno. Necesito ir al gran comedor a almorzar pronto. Dumbledore volvió a burlarse de Edgar, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente y su expresión se volvió seria. Recuerda el dominio original del sitio web. 55H5. Te llamé a mi oficina hoy para hablar contigo sobre algo relacionado con Quirrell.
Al ver que la expresión de Dumbledore se tornaba seria, Edgar abandonó sus bromas y pensamientos despreocupados y asintió con igual seriedad. No hay problema, profesor. ¿Qué quiere saber sobre Quirrell? Aunque no lo he visto muchas veces, sí lo he visto en contadas ocasiones y sé algo sobre él. Incluso si no sé algo ahora, puedo estar al tanto más adelante. Siempre me resulta más fácil investigar las cosas dentro de mis posibilidades. Jajaja, Edgar, subestimas mis capacidades. Al oír las palabras de Edgar y ver su expresión seria, Dumbledore, cuya expresión apenas había sido seria durante 2 minutos, no pudo evitar soltar una risita. ¿De verdad crees que no hay nada sobre Quirrell que yo no sepa, verdad? Para mí, Quirinus Quirrell tiene demasiados defectos y errores en sus acciones. Así que investigar todo lo relacionado con Quirrell, y todo lo que ha hecho o querido hacer, es en realidad mucho más sencillo de lo que piensas. De hecho, conozco información muy importante que probablemente tú no. Ah, profesor, ¿ha investigado a Quirrell tan a fondo? Exclamó Edgar, fingiendo sorpresa al oír las palabras de Dumbledore. No tenía otra opción. Debía halagarlo sutilmente y, a pesar de su posición privilegiada, no podía aparentar saber demasiado. Tenía que hacerse el ingenuo. La investigación es, en efecto, bastante exhaustiva, asintió Dumbledore, con una sonrisa enigmática en los labios. Bien, entonces, permítame contarle mis experiencias con Quirinus Quirrell en los últimos años. Hizo una breve pausa, observando la expresión expectante pero curiosa de Edgar, antes de continuar. En realidad, la mayoría de los estudiantes no saben que Quirinus Quirrell ya era profesor en Hogwarts hace varios años. Se graduó de Ravenclaw con excelentes resultados en los exámenes de nivel avanzado de magia, NEUT. En aquel entonces, Quirrell era un joven muy alegre y optimista. Aunque provenía de una familia de magos de sangre pura, estaba muy interesado en muchas cosas relacionadas con el mundo Muggle. El año después de que Quirrell se graduara de Hogwarts, el anterior profesor de estudios Muggles, el profesor Clemens, se jubiló oficialmente, y Quirrell superó a muchos competidores para convertirse en el nuevo profesor de estudios Muggles en Hogwarts. Profesor. Pero no permaneció mucho tiempo en ese puesto. Quizás disgustado por la sensación de estar atado, Quirrell solo ejerció como profesor de estudios Muggles durante 2 años antes de renunciar para emprender su tan esperado viaje alrededor del mundo. Sin embargo, el viaje alrededor del mundo de Quirrell no fue tan maravilloso como había imaginado. De hecho, fue bastante infructuoso. El mayor problema que encontró fue cuando viajó a Albania y, en un vasto y antiguo bosque primigenio, se encontró con Voldemort, que estaba medio muerto, recuperándose y planeando su regreso resucitado. En este punto, Dumbledore hizo una breve pausa. Cuando notó que la expresión de Edgar era solo ligeramente sorprendida, pero sin ninguna fluctuación emocional particularmente intensa, asintió casi imperceptiblemente y continuó relatando las experiencias de Quirrell con una voz suave y narrativa. Jaja, parece que has oído algo sobre esto, o al menos la esencia. En ese caso, déjame contarte algo que definitivamente no sabes, algo que incluso los altos cargos de tu familia Vincent podrían desconocer. Quirrell se encontró con Voldemort en el bosque primigenio albanés y fue elegido por Voldemort para convertirse en el huésped de Voldemort en su estado de media alma. Profesor, ¿qué dijo? ¿El alma de Voldemort reside ahora en el cuerpo de Quirrell? Edgar quedó completamente atónito por las palabras de Dumbledore, con la boca abierta de sorpresa, interrumpiéndolo. Edgar estaba genuinamente asombrado. No esperaba que Dumbledore revelara tal secreto en ese momento. ¿Qué trama este señor blanco? ¿Es porque confía demasiado en mí, o tiene algún propósito o plan más profundo? Edgar sintió de repente una sensación de pánico. Todo parecía estar desarrollándose en una dirección completamente fuera de su control. Al ver a Edgar finalmente mostrar tal conmoción, los labios de Dumbledore se curvaron en una sonrisa de satisfacción. No había otra manera. Edgar sabía demasiado, y sus habilidades eran ridículamente fuertes. Para realmente sorprenderlo, necesitaba una revelación impactante. Adivinaste bien, Edgar, el alma de Voldemort ahora está dentro de Quirinus Quirrell. Dumbledore se recostó cómodamente en su sillón, luego continuó hablando con una sonrisa casual. Esto es algo que tal vez ni siquiera los altos cargos de tu familia Vincent saben, porque cuando Quirrell contactó a tu familia, solo afirmó que había contactado con Voldemort y presentó algunas pruebas correspondientes para ganarse la confianza de tu familia, pero nunca reveló que el alma de Voldemort realmente lo estaba poseyendo.
Entonces, profesor, puesto que ya sabe que el alma de Voldemort está ahora en el cuerpo de Quirrell, ¿por qué no lo mata inmediatamente? Preguntó Edgar, bastante desconcertado. Muy buena pregunta, respondió Dumbledore con una sonrisa más amplia. Lo hice, por supuesto, porque tengo un plan mejor.